Hechos 19, Hechos 19. La semana pasada encontramos a Pablo en la ciudad de Éfeso. ¿Qué vimos? Pablo se topó con unos discípulos que, para empezar, nunca habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y dos, nunca habían escuchado del Espíritu Santo, ¿sí? So viene Pablo, habla con ellos y les explica el Evangelio de una manera más profunda, más exacta. Y entonces ellos son bautizados en el nombre de Jesús. Después Pablo pone sus manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Recibieron poder de lo alto, ¿sí? Algo que hicimos la semana pasada. Después del servicio alguien vino y me dijo, pastor, dice, había un poder que yo sentía en el santuario. Gloria a Dios, porque es lo que queríamos, amén. Queríamos sentir el poder del Espíritu Santo. Y toda esta semana, yo les voy a ser honesto, y ojalá ustedes también. Yo he estado orando, Espíritu Santo, continúa esa unción, continúa ese poder, continúa obrando en mi vida. Porque es lo que tenemos que estar siempre haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Buscando la voluntad de Dios. El título de hoy es ¿para quién vives? Una pregunta muy importante. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Venimos ahora a tu trono, Padre, para escuchar tu voz, para ser cambiados por tu palabra. Y Padre, este domingo mi deseo es de que examinemos nuestros corazones a comparación a lo que dice tu palabra. Y que nosotros nos alineemos a lo que dicen las Escrituras, de lo que tú deseas de nuestras vidas, no lo que nosotros pensamos, o no lo que nosotros creemos. Como Jesús nos enseñó cuando oramos, pedimos, Padre, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Nosotros queremos conocer tu voluntad personal para nuestras vidas. Y yo ya sé la respuesta, Padre. Es para vivir, para glorificar el nombre de Jesús. Yo ahora quiero que tu pueblo conozca la respuesta, pero no solo eso, mi deseo es que tu pueblo viva esa respuesta. Padre, esa es una obra que tú solo puedes hacer. Espíritu Santo, aquí estamos, te damos permisos para que tú obres, nos cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar y nuestra manera de tocar. Bendícenos hoy, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. ¿Cuántos vienen para ser cambiados por Dios? Quiero ver las manos. Yo vengo para ser cambiado por Dios. Yo te voy a ser honesto. Hechos 19, solo para tener el contexto, verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9 dice, ¿pero qué? Endureciéndose algunos, y no qué, no creyendo, ¿qué hicieron? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces Pablo se apartó de ellos, y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿qué? ¿Cuánto tiempo? 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor Jesús. Pongan atención aquí. Por los primeros 3 meses, mientras él estaba en la ciudad de Éfeso, todo iba ¿qué? Bien. Todo estaba de color de rosas y todo olía a perfume de Hello Kitty. Right? ¿Se acuerdan que cuando él llegó a Éfeso aquella primera vez, los judíos le habían rogado, quédate, 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 no se pudo quedar? Fue a Jerusalén, les dijo, si puedo regresar, regreso, solo regresó. Los primeros 3 meses, todo estuvo chido, todo estuvo bien. Right? Pero eventualmente, unos endurecieron su corazón, no creyendo, pero no solo eso. ¿Qué hicieron? Maldicieron el camino.
So, en otras palabras, están maldiciendo ¿a quién? A Jesús. Right? So, ¿qué hizo Pablo? ¿Se puso a pelear con ellos? ¿Se puso a discutir con ellos? Se apartó. Se separó. Porque Jesús nos enseñó ¿qué? Algo que podemos aprender nosotros y aplicar a nuestras vidas. Jesús nos enseñó, no tires las perlas ¿a quién? Los cerdos. ¿Por qué? Las van a pisotear. Las van a pisotear. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Verdad? Pablo dijo, ok, ya estuvo. Estos guys ya no están escuchando, ya endurecieron su corazón, pero más que eso, ahora están maldiciendo el camino, están maldiciendo al Señor. Entonces estas perlas yo no se las voy a echar porque solo están pisoteando. Él se separa, toma a los discípulos que sí desean conocer y crecer más. Y me encanta porque dice, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Saben lo que hizo Pablo? Empezó la primera escuela de ministerio que tenemos en el Nuevo Testamento. Es lo que él hizo. Empezó la primera escuela de ministerio que tenemos en el Nuevo Testamento. 2 años enseñando todos los días. ¿Ok? Ponte a pensar en esto. Porque Pablo era tan entregado a las cosas de Dios que no solo chambeaba, él hacía tiendas. Pero después de eso, él iba y derramaba de su vida a otros, discipulando para que ellos crezcan más y más en el Señor, con un propósito, para que todo el mundo, ¿qué? Oiga la palabra del Señor Jesús. Porque al final del día lo único que importa es ¿qué? Que la palabra del Señor Jesús sea ¿qué? Oída, llegue al donde nos encontramos en la ciudad donde vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que importa, guys. ¿Sí? Lo único que importa. Y Pablo entendía que él solo no podía alcanzar a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes aquí creen que podemos hacer la obra solos? Imposible. Y Pablo dice, yo voy a derramar en la vida de estos varones, voy a equipar a otros para que ellos sean parte de la obra. Guys, les voy a decir honesto, esto es mi visión con esta clase de discipulado. Mi visión es yo derramar en la vida de los que vengan, ¿para qué? Equiparlos. ¿Con el propósito de qué? De que el ministerio crezca, con el que el ministerio, la palabra del Señor salga y que otros oigan la palabra de Dios. Eso es la verdad. Que seamos parte de la obra. Que todo mundo y que todo Casa Grande oiga la palabra del Señor. Nosotros, como Pablo lo hizo, él invirtió tiempo en los discípulos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión también de invertir tiempo para aprender, para vivir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que invertir mi tiempo y ser discipulado para la gloria de Dios, para que otros vengan a conocer al Señor. Y todo eso empieza con una nueva mentalidad que la tenemos que enfocar. Y este es mi deseo, que nosotros empecemos a pensar diferente. Yo ya no voy a vivir para mí. Voy a vivir ¿para quién? Para el Señor. Cuando alguien venga y te pregunta, ¿para quién vives tú? Que tu respuesta sea, yo vivo mi vida para el Señor. Pero todo eso empieza con nosotros cambiando la manera que pensamos. Verso 11. Y hacía Dios, ¿qué tipo de milagros? Extraordinarios. Subrayan la palabra extraordinarios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Un milagro extraordinario es un milagro ¿qué? Que no es típicamente ordinario. ¿Correcto? Esto es extraordinario, fuera de lo normal. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo los hacía el Señor? Miren lo que hacía el Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos se salían. ¡Wow! Esto sí está raro. Me imagino que esto a lo mejor pasó por accidente. A lo mejor estaba chambeando Pablo ahí con alguien haciendo una tienda y estaba ahí otro señor que estaba chambeando y a lo mejor le dolía algo, le tenía la espalda y de repente estaba un paño ahí nomás y él lo agarró para limpiarse el sudor y de repente, ¡wow! ¿Right? ¿Qué está pasando aquí? No sé. Dice Lucas, esto es extraordinario, esto está raro, esto no es normal.
Pero de repente todo el mundo escucha que este gallo fue y todo el mundo, ¿te imaginas, pobre de Pablo? Ni los delantales se podía. ¿Dónde está mi delantal? No, ya se robaron otro. Right, otro, híjole. Right, y a lo mejor cuando él estaba sudando, todo el mundo, aquí toma Pablo, aquí está un paño para que lo uses. Pobre de Pablo, right? Esto se pone interesante, miren esto, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que conozco personalmente. Oh, no, eso es lo que dicen, ¿verdad? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Right? Pero guys, aunque esto está chistoso, lo que el espíritu maligno aquí dice tristemente es verdad. Porque mucha gente se va a ir al infierno por no tener una relación personal con Jesús. Porque al final del día lo que está diciendo este demonio, al final del día, es una pregunta muy, muy válida. La pregunta es ¿por qué es que el espíritu aquí puede venir y hacerles esta pregunta? Porque al final del día, cuando él les pregunta, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién realmente eres tú? Right. Pero déjame te digo un comentario. Dice el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Por qué? Porque ellos no tienen relación con Dios. Pero cuando tú tienes relación con Dios, hasta los demonios saben quién eres tú, porque el infierno tiembla cuando tú vienes al reino de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el infierno tiembla porque tú te has separado para el Señor y te has consagrado para Dios. De repente el demonio sabe quién eres tú. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando viniste a Cristo de repente tuviste un blanco, un marco en tu espalda que antes no existía? Right? Antes el diablo no se metía contigo. ¿Por qué? Tú ni cuenta te dabas. Porque estabas viviendo para Él. Eras hijo de desobediencia. Pero ahora vienes a Jesús, vienes a Cristo, y ahora de repente el diablo y los enemigos y sus demonios te quieren hacer la vida de nudos. Destruir tu matrimonio, destruir tus hijos, antes que el diablo no le importaba. Right? ¿Por qué? Porque ahora hasta los demonios conocen tu nombre. Ellos saben quién eres tú. ¿Sí? Miren lo que pasa porque se pone bueno. Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y ¿qué? Heridos. Les puso una paliza, ¿verdad? Les puso una paliza. Los dejó como papa caliente. Right? Los dejó como papa caliente. ¿Y todo por qué? Porque no había el Espíritu Santo en estos hombres, porque ellos no tenían una relación con Jesús. Por eso el demonio les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo en ellos. Porque ves, cuando tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, ¿qué te puede hacer el enemigo? Completamente nada. ¿Por qué? Eres hijo de Dios. Pero tristemente hay mucha gente que pone su fe en la fe de su tío. Déjenme explico. Bueno, yo no conozco a Jesús, pero le oro al Jesús que mi tío conoce. O le oro al Jesús que mi abuela conoce. O le oro al Jesús que mi abuelo conoce. Pero no hay poder en esa oración porque tú no conoces a Jesús. ¿Sí me explico? Si el Espíritu Santo no mora en ti, ¿quién eres tú? No eres nadie. No eres nadie. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, si tuvieron temor todos ellos. Pero miren el resultado. Al final del día, esto es lo que nosotros deseamos de nuestras vidas. ¿Y era qué?
magnificado. ¿El nombre de quién? De Jesús. No tu nombre, no mi nombre, el nombre del Señor Jesús. Al final del día, ¿qué es lo que queremos? Que sea magnificado ¿quién? Jesús. No se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Al final del día, nuestro deseo es que el Señor sea magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era un montón de billullo, guys. ¿Ok? Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Les voy a decir lo que vemos aquí con este evento. Vemos un verdadero avivamiento. ¿Okay? Todos los que creían, ¿qué hicieron? ¿Fueron y qué? Destruyeron sus libros de magia. Right? Ellos mismos se dieron cuenta que con Dios no se juega. ¿Okay? Ellos mismos se dieron cuenta que con Dios no se juega. ¿Okay? Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erastro, él se quedó por algún tiempo en Asia. All right, so, entonces, aquí nos vamos a detener. ¿Qué es lo que podemos aplicar de lo que hemos leído hoy en nuestras vidas? Bueno, la primera pregunta que yo te voy a hacer hoy, o el primer punto es tiempo de vivir para el Señor. Si estás tomando notas, escríbelo. Es tiempo de vivir para el Señor. ¿Qué estás haciendo tú, honestamente, para que toda casa grande oiga la palabra del Señor? Y aquí les va. Y esto no lo hice a propósito la semana pasada, pero aquí esto me va a dar una buena respuesta. ¿Cuántos de ustedes dieron el librito que les entregamos la semana pasada a alguien esta semana, como les pedimos que lo hagan? Amén. Una persona. ¿A nadie de ustedes les importa la salvación de nadie más en esta ciudad? ¿A ninguno de ustedes les importa que alguien se vaya al infierno? El pastor, es que yo no tengo tiempo. Pastor, es que hay mucho trabajo. El autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, escribió esto. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Muchos tenemos años en el Señor. Deberíamos de ya ser maestros y todavía ni podemos ir y entregarle a alguien un pequeño libro, una pequeña Biblia. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar los elementos de lo más elemental de la palabra de Dios, dice Pablo. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Algunos de nosotros tenemos tanto tiempo en el Señor, dice Pablo, y me da tristeza, dice, porque en vez de ser maestros, dice, son bebés que todavía siguen en la tetera. Tanto tiempo en el Señor y son bebés. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para dejar de ser bebé? Aprender a comer comida sólida. Alimentarme verdaderamente con la palabra de Dios, pero no solo alimentarte, aplicarla. Y si no tienes la fe, si no tienes el poder, decirle al Espíritu Santo, decirle a Dios en oración, Padre, dame la fe para hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad.
Déjame te digo, le dije hoy al grupo discipulado, Dios no va a venir con un poquito de polvo de hada y te va a hacer así, de repente tú vas a cambiar. No, lo que Dios va a hacer es que Dios va a abrir una pequeña puerta para que tú tomes ese primer paso de fe. Pero tómalo y verás a Dios obrar. Y verás Dios empezar a cambiarte de gloria a gloria. Nosotros tenemos que crecer, madurar. Todo empieza con pequeños pasos de fe, pero tú verás la fidelidad de Dios. Después Dios te va a ayudar. Mis notas aquí dice, nos tenemos que tirar a las cosas del Señor. Te tienes que echar a las cosas de Dios. Dejar de vivir por ti mismo y aprender a vivir para Dios. Algunos de nosotros tantos años deberíamos de ya ser maestros y todavía seguimos en el mismo lugar, con pañales puestos, viviendo por uno mismo y no viviendo por Dios. Romanos 12:1 dice Pablo, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe uno adorar a Dios. 2, a veces Dios va a obrar de maneras extraordinarias, pero no es la norma, ¿verdad? Es posible, pero no es la norma. 3, vive el Espíritu de Dios en ti. Vive el Espíritu de Dios en ti. Los demonios saben quién eres tú, que eres hijo de Dios. ¿Te tienen temor ellos a ti, que no se meten contigo? ¿O vienen y te dan una zarandeada? ¿Por qué no? Porque saben que Dios no está en ti. Y finalmente, el último punto de hoy, que nos va a traer a nuestro tiempo en la comunión. Hay algo en tu vida que debe ser destruido. ¿Ves? Todos en Éfeso, ¿qué hicieron cuando vieron el poderoso movimiento de este demonio que le puso una paliza a 7 hombres? Vieron que hay una verdadera realidad entre el mal y el bueno. Hay algo que tienes que tú destruir en tu vida, como ellos destruyeron todos sus libros mágicos y todo, porque dice en 1 Corintios 10:21, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor, de la mesa de demonios. ¿Qué hay en tu vida que tú tienes que destruir? ¿Qué hay en tu vida que tú tienes que remover? Traerlo al fuego. Echarlo al fuego. Destruirlo antes de que te destruya a ti. Mi deseo hoy, guys, y el resto del año, es que Calvario Casa Grande cambie su manera de pensar. Mi deseo es de que nosotros dejemos de ser egoístas. Mi deseo es de que nosotros vengamos al trono de Dios y digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Perdóname porque he vivido para mí y no para ti. Pero hoy, Padre, vengo a la mesa y quiero empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Yo también he fallado, no crean, no estoy aquí para acusar nomás a ustedes, yo me incluyo. Yo también. Pero tenemos que llegar a un lugar donde tenemos que decir basta. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, Señor, ayúdanos a enamorarnos una vez más con nuestro primer amor, a quitar nuestra mirada de la tierra. Hoy en el camino yo venía pensando, tanto nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales y no estamos ni edificando nuestras mansiones y nuestros tesoros en el cielo. Y cuando llegues allá no vas a tener ni papas. Ahí te rento un cuarto. Aquí vas a dejar todo, ¿correcto? Toda tu lana, toda tu feria, todas tus propiedades, aquí lo vas a dejar, pero allá no tienes nada. Mejor, haz tus tesoros, dice Jesús, en el cielo, donde nada lo corrompe. Nada.
Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a preparar nuestro corazón para el tiempo de comunión. Le voy a pedir a Oscar y a José que vengan al frente. Y mientras ustedes tienen su rostro inclinado, ahí donde tú estás, si tú has estado fuera de la voluntad de Dios, toma este tiempo para decirle al Señor, perdóname. Toma este tiempo para decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón.